En ese tiempo vivíamos en una casa pequeña cerca del río de Choix, aquí en Sinaloa. Mi esposo trabajaba en el campo y mis hijos aún iban a la primaria. Frente a nuestra casa vivía doña Gertrudis. Ya era una mujer mayor, vivía sola, y su casa era de tejas viejas. Tenía un portón de madera que siempre estaba cerrado, pero a la señora siempre se le veía desde la calle. Podías ver cómo caminaba entre sus animales, o también siempre estaba sentada en un banco bajo un mezquite que tenía en su terreno. Los niños de las casas cercanas, incluyendo el mío, el más pequeño, siempre acostumbraban a pasar corriendo frente a su casa. Siempre en manera de juego o de travesura le tiraban piedras al corral de la señora, con la intención de espantar a sus gallinas. Algunas veces rebotaban en las mallas o en los árboles, otras veces sí golpeaban a los animales, y estos salían corriendo cacareando por todo el patio. Siempre era común estar viendo a la señora que le gritaba a los niños, porque siempre tenían la intención de estarla molestando. Yo personalmente siempre sentí vergüenza por esos actos. Cada vez que miraba a mis hijos haciendo eso con otros muchachos, los llamaba a gritos y los regañaba. Habían varias ocasiones en donde los regañaba enfrente de la señora y los obligaba a disculparse. Pero la señora siempre fue muy rara, ni siquiera les ponía atención. Iban a disculparse y como que no le prestaba atención a sus disculpas. Mis hijos siempre decían que ya no lo iban a volver a hacer, pero siempre que se juntaban con sus amigos, siempre terminaban haciendo una travesura, y directamente a la señora. Siempre tenía un comportamiento raro. A lo que yo escuché en aquel entonces, los niños la llamaban bruja, siempre la despreciaban de esa forma. Mi esposo siempre decía que era una señora que siempre estaba de mal humor. No podías convivir con ella, no podías hablar, no podías ni saludarla. Pero personalmente la señora siempre me daba lástima. Era una señora mayor y pues siempre estaba sola. Solamente la mirabas cuidando sus gallinas, recogiendo sus huevos y barriendo su patio. Parecía que eso era lo único que hacía. Una tarde, mientras estaba barriendo fuera de mi casa, vi algo en el camino. Miraba un bulto negro en el centro de la calle. Y era una gallina que estaba tirada, con las alas abiertas en la tierra. Era una gallina de color negro, y lo primero que pensé es que iba a ser una de las gallinas de doña Gertrudis. Tenía como que el cuello torcido, y las plumas del pecho revueltas, como si lo hubieran golpeado con algo. Y miré que la señora salió de su casa. Empezó a caminar despacio con un bastón, y cuando vio el cuerpo del animal tirado en la tierra, soltó un grito muy fuerte y empezó a llorar. Se notó demasiado que le dolió la muerte de ese animal. Ella lo reconoció al instante que era de ella. Empezó a gritar, empezó a bufar y se empezó a acercar al animal. A mí me dio mucha lástima ver esa escena, la verdad. Uno de los vecinos que estaba afuera dijo que de seguro habían sido los niños que siempre la molestaban. Y me acuerdo que cuando esa persona dijo eso, nos volteó a ver. Tenía los ojos ya rojos de lo que había llorado. Yo la verdad sí me sentí culpable. Incluso fui a preguntarle a mis hijos, pero ellos me decían que no habían sido ellos y tampoco habían sabido quién fue. Yo la verdad no les creí mucho, pues eran niños. Obviamente iban a mentir para no ser regañados. La verdad sí me dio mucha lástima ver a la señora cargar a su animal y meterlo a su casa. Pues me la imaginé sola, llorando allí por su animal. Era lo único que tenía la señora. Yo personalmente nunca le conocí familia cercana, nunca mirabas a nadie en su casa, era una mujer solitaria. Y la verdad sí pensé en ir a disculparme, aunque no fuera mi culpa. Pensé en llevarle algo como pan, queso, pero la verdad me ganó la vergüenza. No quería que pensara que la estaba compadeciendo o que yo estuviera aceptando la culpa, así que simplemente no fui. Desde ese día ya no se volvió a ver como antes a la señora. Ya por la tarde-noche una de las vecinas que vivía junto a mí me dijo que desde la casa de la señora se escuchaban lamentos. Después llegaron a ver a doña Gertrudis llorando en su patio, hablando sola. Decían que le estaba hablando a la gallina muerta, como que le pedía perdón. Y así pasaron unos cuantos días desde la muerte de la gallina. Elvira, una vecina mía, fue la primera en ver algo raro en la casa de la señora. Dijo que durante la noche se levantó por agua. Y Elvira, desde su terreno, miró a doña Gertrudis en su corral. Contó que estaba desnuda, con un cuchillo en la mano y un balde en la otra. Dijo que caminaba lento entre sus gallinas, murmurando cosas que no se entendían. Hablaba muy bajo. La verdad sí era algo bastante raro. Nunca habíamos sabido algo tan extraño de la señora. Que estuviera caminando desnuda entre sus gallinas no era algo fácil de creer, la verdad. Pensamos que había confundido alguna sombra o que había exagerado, pero ella juraba de que la había visto. Más que nada por la luz que emitía la luna.
Elvira contaba que doña Gertrudis movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera discutiendo con algo invisible. Ya en una de las mañanas, miré a doña Gertrudis barriendo fuera de su casa. Me vio, pero no me saludó, ni siquiera sostuvo un poco la mirada. Simplemente me volteó a ver y apartó la mirada rápido. La verdad la miraba más cansada, se miraba más delgada incluso. También escuché algunos rumores que contaban mis hijos de que escuchaban a las gallinas de doña Gertrudis gritar como si la señora las estuviera lastimando. Yo a mis hijos los regañé, les dije que no estuvieran inventando ese tipo de cosas, y que si volvía a ver que ellos aventaban piedras o le decían algo a la señora, los iba a regañar muy feo. Esa noche, después de acostar a mis hijos, apagué las luces y me senté en la sala. Me quedé frente a la ventana, y después de un rato escuché un cacareo lejano, y luego un chillido muy fuerte, pero agudo, como si le estuvieran haciendo daño a un animal. Me levanté rápido del sillón y me quedé viendo por la ventana. Incluso pensé en salir, pero la verdad no me animé. Ya toda esa clase de detalles ya me estaban empezando a preocupar un poco, la verdad. Y en la mañana siguiente yo salí a barrer afuera de mi casa y vi a doña Gertrudis sentada frente a su casa, normal, y tenía junto a ella una cubeta que se miraba que estaba llena de plumas mojadas. No sabía si eran de sus propias gallinas o de algún otro animal, pero la señora estaba mirando al suelo, con el cuchillo apoyado en la rodilla. Mientras yo me estaba acercando un poco más a la calle barriendo, la señora me habló, pero ni siquiera me volteó a ver, seguía mirando hacia el suelo. Y les juro que me dijo esta frase. Fueron las últimas palabras que llegué a cruzar con ella. Me dijo que los niños deben de aprender a respetar lo que no entienden, tal cual me lo dijo. Pero me lo dijo con una voz algo ronca, como si le costara hablar. No sé si estaba enferma en ese momento o me lo quiso decir de una forma agresiva, la verdad no lo sé. Y yo seguí caminando, seguí barriendo. Fingí no haberla escuchado, pero entendí perfectamente su indirecta. Yo sí me puse a pensar que tal vez ella creía que mis hijos eran responsables o formaban parte de los responsables que habían matado a su gallina. Cuando mis hijos volvieron de la escuela, les pregunté si habían hecho algo con la señora, si le habían hablado feo o si habían hecho algo más en su corral, pero ellos me dijeron que no, me lo juraron. Después pasó algo que se me hacía muy curioso. La mayoría de los perros que pasaban cerca de su casa ladraban en su dirección. Tú de repente mirabas a un perro en la calle ladrando hacia su casa, pero miraba su casa y no había nada a lo que el perro pudiera estarle ladrando. Se volvió muy común ver eso, la verdad. Ver a todos los perros que se acercaban ahí, estar alerta, estar ladrando a la casa de la señora. A los días mi esposo se tuvo que ir a trabajar fuera del pueblo, así que dormía sola con los niños. Cerré todas las puertas y las ventanas, y aún se llegaban a escuchar los ladridos de los perros. Hubo un momento en donde aumentaron, se volvieron muy fuertes los ladridos. Se juntaron como 3 perros ladrando hacia la casa. Yo los miré por la ventana. Incluso despertaron a mis hijos, se despertaron asustados. A mis hijos pues les tuve que decir que eran perros peleándose, que no se preocuparan. Ya por la medianoche, los ruidos aumentaron más. Me levanté y miré por la ventana de mi cuarto. Desde ahí podía ver una parte del corral de doña Gertrudis. Todo estaba en oscuridad, pero con la luz de la luna se podía ver muy poco. Se podía ver una figura moviéndose. Parecía ella, pero yo la verdad no estaba segura. Llevaba una especie de traje rojo, pensé que podría ser el vestido de la señora. Y se miraba que caminaba encorvada. Y llevaba por su cintura, entre sus manos diría yo, algo que brillaba por unos momentos. Eso sí me asustó mucho, la verdad. Aunque la señora estaba en su terreno y podía hacer lo que ella quisiera, sí era raro verla a mitad de la noche caminando sola. Y ya mejor cerré las cortinas y me acosté. Afuera los perros seguían ladrando, pero por un momento todos se callaron al mismo tiempo. Ya más noche, como tal vez las 2 de la mañana, llegó mi esposo. Me despertó el ruido de la camioneta cuando llegó, y me levanté rápido a recibirlo. Escuché a mi esposo cómo abría la puerta de la cochera, y en cuanto abrí la puerta de la casa, miré que mi esposo se detuvo. Se quedó parado, miró hacia un tanque de agua que teníamos cerca de la casa. Desde donde yo estaba no podía alcanzar a ver qué era lo que él estaba viendo. Solo noté cómo se llevaba sus manos a la cintura y sacaba una lámpara.
Al principio pensé que había visto un animal, porque el monte quedaba cerca y no era raro que cada noche se metieran al patio, pero empecé a escuchar un ruido raro, la verdad no sabría cómo describirlo. Y miré cómo mi esposo empezó a caminar hacia atrás, lento, y miraba cómo la lámpara lentamente se movía en sus manos, como si estuviera temblando. Salí un poco más de la casa y le pregunté qué era lo que estaba pasando, pero él no me respondió, solamente se quedó viendo hacia esa dirección, y dejó la lámpara fija en un punto frente al tanque de agua, y a unos metros de nosotros había una figura agachada, y parecía una mujer desnuda. Se le notaba toda la columna de lo delgada que era. Tenía el cabello largo, estaba de espaldas a nosotros, y su piel brillaba con la luz de la lámpara como si estuviera mojada, y sus brazos los tenía levantados. Estaba un poco inclinada hacia adelante, se podía como que notar que se estaba comiendo algo o que estaba haciendo algo con sus manos y su boca. Esa mujer apenas se movió, y levantó la cabeza, no sé, como si el cuello le pesara. Y cuando volteó, el cabello le cubría todo el rostro, no pudimos verle la cara. La mujer no se levantó, ahí se quedó quieta, y de repente empezó a arrastrarse, en dirección contraria a nosotros. Mi esposo me gritó que me metiera rápido a la casa, y empezó a correr hacia mi dirección. Todo quedó en oscuridad, solamente miraba la luz de la lámpara moverse en todas las direcciones, por cómo mi esposo la tenía en sus manos y estaba corriendo hacia la casa. Y en cuanto perdí de vista a esa mujer, también rápido me metí a la casa, asustada. Mi esposo entró rápido y cerró la puerta, y se apoyó contra ella. Hubo un momento en donde mi esposo y yo nos quedamos viendo, asustados de lo que habíamos visto. Mi esposo estaba jadeando fuerte, y en ese momento nuestros hijos se levantaron. Por el grito que dio mi esposo, eso los asustó, y les dije que se quedaran en la sala en lo que nosotros íbamos a ponerle seguro a todas las puertas y a todas las ventanas, y revisar levemente alrededor para asegurarnos de que esa mujer ya no estaba ahí. Ya después de un rato nos quedamos todos juntos en la sala, con las luces apagadas, y nos quedamos esperando a que algo pasara, pero afuera no se oía nada, ni siquiera había grillos. En varias ocasiones mi esposo se puso a revisar el terreno, pero no había nada. Desde las ventanas no se miraba nada. Pasamos el resto de la noche desvelados. Él se quedó sentado junto a la puerta con un machete en sus manos, y cuando amaneció me dijo que no le contara nada a los vecinos. Dijo que lo más probable había sido alguna persona del monte, alguna persona loca o una drogadicta que estaba pasando por ahí. Él salió al patio con mucho cuidado, mirando hacia todos lados. Yo lo seguí detrás de él. Todo parecía igual de siempre. En donde estaba la mujer se miraba la tierra seca como si se hubiera humedecido, y ahí mismo se miraban marcas de manos. Ese día mi esposo no fue a trabajar, decidió quedarse mejor con nosotros. Y al pasar las noches nos dimos cuenta que cada vez que se hacía de noche, se escuchaban ruidos en el techo. Se escuchaban como que pasos. Iban de un lado al otro de la casa. En varias ocasiones mi esposo se subió arriba de la casa para revisar, pero nunca encontraba nada. Él pensaba que a lo mejor eran gatos o tlacuaches, pero los pasos sonaban demasiado pesados para ser de un animal así de pequeño. Y luego empezaron a aparecer las gallinas muertas en nuestro terreno. La primera apareció muerta junto a un árbol de guayaba que teníamos. Esa gallina tenía un poco las alas enterradas en la tierra, y el cuello lo tenía roto. Esa gallina la agarré y la fui a dejar lejos en el terreno, incluso le eché un poco de cal. Y al día siguiente encontré otra muerta. Estaba justo frente al cerco de nuestra entrada. A esa la terminé enterrando. Al tercer día pasó lo mismo. Cada día encontraba una, todas sin señales de violencia. Era como si ellas mismas llegaran a morir ahí en nuestra casa. Empezamos a dormir menos, más que nada mi esposo de la preocupación. Siempre se quedaba despierto hasta tarde, sentado en la sala con la lámpara encendida. Decía que escuchaba pasos afuera, cerca del tanque del agua, y pues los niños también empezaban a tener miedo. Tengo que aclarar que todas estas situaciones pasaban cada cierto tiempo. La mayoría de las veces no ocurría un día tras otro, o varios sucesos en un día. Era un lapso completo de una semana en donde nos pasaban algunas cosas. Una de estas madrugadas, yo estaba sola con los niños, mi esposo no estaba, y me despertó un golpe en la ventana de mi cuarto. Y rápido me levanté asustada, y el ruido se volvió a escuchar. Era más fuerte ahora. Cuando miré hacia la ventana, miré una mano apoyada en el vidrio. Estaba puesta desde afuera.
La mano estaba extendida, con los dedos largos y flacos pegados al cristal. Me quedé muy asustada. Me empecé a acercar despacio para ver a la persona que estaba haciendo eso. Cuando estaba a menos de 1 metro de la ventana, la mano se deslizó hacia un lado y desapareció. Y corrí rápido hacia la ventana, pero la figura ya no estaba. Ya no había nadie. Y todo estaba muy oscuro. Ya no había tanta luna como para ver a alguien en el terreno. Ya en la tarde del día siguiente, mi hijo el más pequeño empezó con fiebre. Al principio pensé que era un resfriado, pero ya en la noche empezó a empeorar. Ya tenía los ojos llorosos y murmuraba muchas cosas dormido. Esa noche por un momento se había despertado y me contó que soñó con la señora, que la vio parada frente a él sosteniendo una gallina muerta con la cabeza arrancada y que la señora estaba sonriendo. Eso me asustó demasiado, la verdad, al punto de que me puse a rezar. Esos no eran sueños de un niño para su edad. Había algo, había una razón por la que él había soñado con eso. Yo le conté todo eso a mi esposo, tanto lo que había pasado con la ventana, con lo que me había contado mi hijo. Él sí se miraba muy preocupado, la verdad. Sí pensaba que esa mujer nos estaba amenazando de cierta forma, de que estaba haciendo brujería con nosotros. Y tomamos la decisión de llevar a nuestro hijo al médico. Así que al amanecer nos subimos a la camioneta y nos fuimos al centro del pueblo. El doctor lo revisó completamente. Dijo que no tenía nada grave, que era una fiebre pasajera. Solamente le recomendó reposo y agua con limón. Y pues al final nos tuvimos que regresar a la casa. Ya la verdad, todas esas situaciones me estaban empezando a dar mucho miedo. Con el niño enfermo, con las situaciones de ver a personas desconocidas en nuestra casa. Ya no estábamos seguros durante la noche. Y eso me estaba preocupando demasiado. Y la semana siguiente tomamos la decisión de irnos. Mi esposo tomó la decisión de ir a la casa de mis papás, que era la más cercana, hasta que las cosas ya se calmaran. Ya la verdad todos estábamos cansados. Comenzamos a empacar desde temprano. Mientras doblaba ropa de los niños, miré que en la ventana de la habitación de ellos había humedad en la parte de abajo, y así sin abrir la ventana me asomé para mirar. Y fuera de esa ventana había una mancha negra en el suelo, era como aceite de motor quemado. Y miré alrededor varias plumas, estaban como pegadas entre ellas. Y a un lado había un cuchillo oxidado, con el mango cubierto como de lodo. Eso ya era demasiado. Encontrar un cuchillo fuera de la ventana de la habitación de tus hijos, quieras o no, eso te aterra demasiado. Ya no podía estar ahí, la verdad. Sentíamos que estábamos corriendo peligro por culpa de una persona que sabíamos que no estaba muy bien mentalmente. Terminamos de empacar a mediodía. Cuando nos subimos a la camioneta, miré hacia la casa de doña Gertrudis y la señora ahí estaba afuera. Estaba de pie en su patio, bajo el árbol de guamúchil. Llevaba su mismo vestido negro de siempre. Y los brazos los tenía cubiertos con algo de color negro que le llegaba hasta el antebrazo. No supe si era lodo, sangre, no sabía qué era, la verdad, era muy oscuro. La señora no se movía, solo nos miraba, y mi esposo la vio también, pero él no dijo nada. Sí me llegó a decir que esa vieja estaba loca. Llegamos a la casa de mis padres ya en la noche, y nos recibieron sin ningún problema. Al verme al espejo, vi mis ojeras profundas, de lo cansada que me tenían esos días, la verdad. Tenía la sensación de estar sucia, como si no me hubiera bañado en días. Cada día que pasábamos en aquella casa sentíamos que nos robaba energía, la verdad. Estábamos siendo acosados por algo que ni siquiera sabíamos qué era, o hasta qué punto pudiera perjudicarnos. Ya con el paso de los días, el niño se recuperó. Estuvimos 1 mes en la casa de mis papás. Mi esposo de vez en cuando iba a nuestra casa a revisarla. Poco a poco nos íbamos dando la idea de que ya no estaba pasando nada raro, así que decidimos regresar. Y así desde que regresamos, ya no nos empezó a pasar nada raro. Para nosotros era muy obvio de que doña Gertrudis era la que nos estaba provocando todo ese mal, pero dejó de hacerlo, como si se le hubiera pasado el coraje. De ahí en adelante, ya solamente escuchaba rumores de que esta mujer practicaba brujería. Hay muchas personas que son muy peligrosas. Todo este tipo de personas que llevan ese tipo de prácticas en sus vidas, por lo general, a lo que yo he escuchado personalmente, son peligrosas si te metes con ellas. Habrá personas que te ignoran completamente si no te metes en sus vidas, pero hay otras que por el simple hecho de hacerles algo o no hacerles nada, buscan hacerte daño.